¿Te ha pasado alguna vez que estás esperando algo y el tiempo parece no avanzar? Digo que un minuto se siente como una hora. Sí, como cuando esperas el autobús. Exacto. O cuando estás en una junta aburrida y cada segundo es una tortura. Pero luego un fin de semana con amigos pasa volando, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, y uno se pregunta, ¿qué onda con el tiempo? ¿Por qué a veces se arrastra y otras veces vuela? Es una pregunta que nos hemos hecho todos, ¿no? De hecho, es un misterio que ha fascinado a la humanidad por siglos. Es que definir el tiempo es como intentar agarrar humo, ¿verdad? Parece algo tan simple, tan cotidiano. Pero cuando intentas explicarlo con precisión, se te escapa. Es por eso que en este Deep Dive nos vamos a sumergir en este enigma que ha vuelto locos a científicos y filósofos durante siglos. Exacto. Vamos a explorar el tiempo, no solo como un concepto físico, sino también como una experiencia subjetiva, algo que nuestro cerebro crea. Así es. Y lo vamos a hacer de una forma accesible, divertida, sin necesidad de un doctorado en física o neurociencia. Nuestra guía en este viaje será un artículo fascinante titulado El mayor enigma del universo. ¿Por qué aún no entendemos qué es el tiempo? Exactamente. Este artículo nos lleva de la mano por un recorrido desde la neurociencia hasta la física. Nos da diferentes perspectivas para entender este misterio. Y lo mejor es que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia experiencia del tiempo. De hecho, para empezar, quiero compartir una frase de San Agustín que me parece muy reveladora. Si nadie me lo pregunta, sé lo que es el tiempo. Ajá. Si quiero explicárselo a quien me lo pregunta, no lo sé. Es completamente cierto. Todos sabemos qué es el tiempo hasta que nos piden que lo expliquemos. Es como si la definición se nos escapara entre los dedos. O como cuando intentas explicar un chiste y pierde toda la gracia. Exacto. Y para añadirle otra capa a este misterio, la neurociencia nos dice que el tiempo no solo es algo externo a nosotros, sino que es algo que nuestro cerebro construye activamente. Nuestro cerebro construye el tiempo. Suena raro, ¿no? Piénsalo de esta forma. Cuando recuerdas un evento del pasado, tu cerebro no está reproduciendo una grabación exacta. Más bien está creando una interpretación. Exactamente. Tu cerebro junta fragmentos de información, sensaciones, emociones y construye una narrativa de lo que sucedió. Y esa narrativa no siempre es fiel a la realidad, ¿verdad? No necesariamente. Nuestra memoria es falible y está influenciada por muchos factores. Por eso a veces dos personas que vivieron el mismo evento lo recuerdan de forma diferente. Es como si cada quien tuviera su propia versión del pasado. Y esto también aplica a nuestra percepción de futuro, ¿cierto? Por supuesto, nuestro cerebro proyecta expectativas, deseos, miedos hacia el futuro. Y esas proyecciones también influyen en cómo experimentamos el paso del tiempo. Exacto. Por ejemplo, cuando estamos emocionados por algo que va a pasar, el tiempo parece volar. Como cuando estás a punto de irte de vacaciones. Los días previos se hacen eternos. Pero una vez que estás en el viaje, los días se te van en un suspiro. Y al revés también pasa, ¿no? Cuando estás aburrido o ansioso, el tiempo se hace eterno. Exacto. Un minuto esperando el autobús puede sentirse como una hora. Pero cuando estás en el dentista. Ni me lo recuerdes. Pero volviendo a la neurociencia, hay estudios que sugieren que nuestro cerebro está más optimizado para anticipar el futuro que para llevar una cuenta precisa del tiempo. ¿Cómo así? Es decir, que nuestra percepción del tiempo no es tan precisa como podríamos pensar. O sea que no somos buenos relojes. En realidad no. Nuestro cerebro prioriza la anticipación, la predicción de lo que va a suceder. Y eso tiene sentido desde un punto de vista evolutivo, ¿no? Claro. Para nuestros ancestros era más importante detectar una amenaza potencial que saber exactamente cuántos segundos habían pasado. Sobrevivir dependía de poder anticiparse el peligro. Y para eso, el cerebro desarrolló mecanismos para predecir el futuro, aunque no siempre de forma consciente. ¡Wow! Entonces nuestra percepción del tiempo es un producto de la evolución. En gran medida sí. Y eso explica por qué a veces el tiempo nos juega trucos. Fascinante. Y hablando de trucos del tiempo, ¿por qué será que a medida que envejecemos, los años parecen pasar más rápido? Es una pregunta que también se explora en el artículo. Porque a mí me pasa, de niño un año era una eternidad. Y ahora, ¡pum!, ya pasó otro año. ¿Tendrá algo que ver con que de niños todo es nuevo y emocionante? Es una posibilidad. Cuando somos pequeños, nuestro cerebro procesa mucha información nueva, lo que hace que el tiempo se sienta más lento. Es como si cada experiencia fuera grabada con más detalle. Pero a medida que crecemos, nos habituamos a las rutinas, a lo familiar. Y tal vez por eso el cerebro ya no registra el tiempo con la misma intensidad. Podría ser una explicación, aunque hay otras teorías, por supuesto. Interesante. Pero ahora, prepárense, porque nos vamos a adentrar en un terreno aún más complejo. La física del tiempo. Aquí es donde las cosas se ponen realmente alucinantes. Porque si creímos que la percepción subjetiva del tiempo era rara, la física nos dice, esperen, hay más. La física nos cuestiona la propia naturaleza del tiempo, su existencia misma. ¿Cómo?
¿Acaso el tiempo no es algo fundamental del universo? Bueno, depende a quién le preguntes. La física moderna nos ha dado algunas sorpresas. Empezando por la teoría de la relatividad de Einstein, ¿verdad? Exactamente. Einstein nos demostró que el tiempo no es absoluto como se pensaba antes. Sino que es relativo al observador y a la velocidad. Un reloj en un satélite, por ejemplo, no marca la misma hora que un reloj en la Tierra, ¿En serio? ¿Por qué? debido a la diferencia en la gravedad y la velocidad. O sea que el tiempo se puede estirar o comprimir. Así es. Suena a ciencia ficción, pero es una realidad comprobada. ¡Wow! Entonces, el tiempo no es una constante universal. No en el sentido que pensábamos antes. Y aún hay más. Algunos físicos proponen que el tiempo, tal como lo percibimos, podría ser una ilusión. ¿Una ilusión? Me estás diciendo que el pasado, el presente y el futuro no existen. Es una idea radical, lo sé. Se le conoce como la teoría del universo bloque. ¿Qué consiste esa teoría? Imagina que todo el tiempo, desde el Big Bang hasta el fin del universo, ya está escrito. Como un libro gigante. Exacto. Y nuestra percepción del tiempo sería como pasar las páginas del libro, pero todas las páginas ya existen. Entonces, el futuro ya está determinado, no tenemos libre albedrío. Esa es una de las implicaciones filosóficas más controversiales de esta teoría. Suena un poco deprimente, ¿no? Pensar que todo ya está decidido. Para algunos sí, para otros es liberador, Liberador. ¿Cómo es eso? porque te quita la presión de sentir que cada decisión que tomas define tu destino. Entiendo. Pero aún así, me cuesta asimilar la idea de que el tiempo sea una ilusión. Es un concepto que desafía nuestras intuiciones más básicas. Y después de todo este recorrido por la neurociencia y la física, podemos decir qué es realmente el tiempo. La verdad es que no. A pesar de todos los avances científicos, el tiempo sigue siendo un enigma. Qué frustrante. Pero también es emocionante, ¿no? Hay tanto que aún no sabemos. Es cierto. El tiempo nos sigue desafiando, nos sigue sorprendiendo. Y para seguir explorando este misterio, el artículo nos presenta las ideas de Dean Bonomano, un reconocido neurocientífico. Bonomano es autor del libro Tu cerebro es una máquina del tiempo. Un título muy sugerente, ¿verdad? Y en el artículo se cita un fragmento de su libro llamado Sabores del tiempo. En este fragmento, Bonomano nos invita a reflexionar sobre la complejidad del tiempo desde una perspectiva lingüística. Lingüística. ¿Qué tiene que ver el lenguaje con el tiempo? Bonomano empieza señalando la cantidad de palabras en inglés relacionadas con el tiempo. Palabras como time, year, day, week, hour, etc. Son palabras de uso cotidiano que reflejan la importancia del tiempo en nuestra vida. Claro. Usamos el tiempo para organizarnos, para comunicarnos, para entender el mundo. Y luego Bonomano contrasta estas palabras comunes con los términos técnicos de la ciencia. Términos como tiempo subjetivo, tiempo objetivo, tiempo propio, tiempo relativo. Una jerga que puede resultar confusa para el no especialista. Totalmente. A veces parece que los científicos hablan en otro idioma. Y esta proliferación de términos refleja la complejidad del concepto de tiempo. Es como si cada disciplina tuviera su propia forma de entender el tiempo. Y en medio de esta complejidad, Bonomano nos recuerda la paradoja de San Agustín. Esa de que sabemos qué es el tiempo hasta que intentamos explicarlo. Exacto. Y Bonomano propone una idea interesante. Tal vez nuestra dificultad para entender el tiempo radica en la herramienta que usamos para intentarlo. ¿Te refieres a nuestro cerebro? Sí, nuestro cerebro no fue diseñado para comprender la naturaleza del tiempo. Como si fuera un software que no está programado para esa tarea. Exactamente. Bonomano compara el cerebro con una laptop. Una laptop no puede escribir su propio software. Del mismo modo, nuestro cerebro puede tener limitaciones para entender algo tan fundamental como el tiempo. Es una analogía muy poderosa. Nos hace cuestionar si nuestras intuiciones sobre el tiempo son realmente válidas. Tal vez estamos limitados por la forma en que nuestro cerebro procesa la información. Y para seguir explorando las limitaciones de nuestro cerebro, Bonomano nos compara nuestra comprensión del tiempo con nuestra comprensión del espacio. El espacio. Pero no son cosas muy diferentes. En cierto modo sí, pero nuestro cerebro las procesa de forma distinta. ¿Cómo así? Piensa en cómo te orientas en el espacio. Usamos puntos de referencia, mapas mentales, etc. Exacto. Nuestro cerebro tiene una capacidad asombrosa para navegar por el espacio, De hecho, hay animales que tienen un sentido de la orientación mucho más desarrollado que nosotros. como las aves migratorias o los murciélagos. Increíble. Pero con el tiempo la cosa cambia, ¿verdad? Sí, no tenemos un sentido directo del tiempo como tenemos del espacio. No podemos ver el tiempo, ni tocarlo, ni olerlo. Solo podemos percibir su paso, pero no su esencia.
Y eso hace que sea mucho más difícil para nuestro cerebro comprenderlo. Es como si el tiempo fuera una carretera sin bifurcaciones, como dice buen humano. Solo podemos avanzar hacia adelante sin posibilidad de retroceder o tomar desvíos. Y para complicar aún más las cosas, algunos científicos creen que nuestro cerebro usa circuitos que originalmente evolucionaron para entender el espacio, para intentar entender el tiempo. O sea que reciclamos el hardware no ordenado. En cierto modo, sí. Y esto explicaría por qué usamos metáforas espaciales para hablar del tiempo. Decimos cosas como un largo día o un futuro cercano. Exacto. Usamos conceptos espaciales para representar algo que no es espacial. Es como si nuestro cerebro dijera, bueno, no ve que es el tiempo, pero se parece un poco al espacio. Es una forma de intentar comprender algo abstracto a través de algo más concreto. Fascinante. Y esta dificultad para comprender el tiempo no es exclusiva de nuestro cerebro. También se refleja en la historia de la ciencia. ¿Cómo así? El artículo nos cuenta cómo las disciplinas científicas han ido incorporando el tiempo a medida que han madurado. Por ejemplo, la geometría, una de las primeras ciencias formales, ignoraba por completo el tiempo. La geometría de Euclides se ocupaba de formas y figuras estáticas. Era como una foto del universo, sin movimiento, sin cambio. Y esto se debía en parte a las limitaciones de las matemáticas de la época. No existían las herramientas para describir el cambio a lo largo del tiempo. Y además medir el tiempo con precisión era mucho más difícil que medir distancias. Claro. No es lo mismo medir un terreno que medir la duración de un evento. Fue un desafío tecnológico que se fue superando con el tiempo. Y un paso crucial en la incorporación del tiempo a la física fue la observación de Galileo Galilei. Galileo, al observar una lámpara oscilante en la Catedral de Pisa, notó que el tiempo que tardaba en completar una oscilación era constante. Un descubrimiento simple pero revolucionario. A partir de ahí, Galileo desarrolló el concepto de péndulo, que se convertiría en una herramienta fundamental para medir el tiempo. Y pensar que todo empezó con una lámpara. Y luego llegaron Isaac Newton y Gottfried Leibniz con el cálculo. El cálculo, la herramienta matemática que nos permite describir el cambio a lo largo del tiempo. Con el cálculo, la física pudo finalmente abordar el problema del movimiento. Ya no era solo una foto del universo, sino una película en movimiento. Y Newton, con su ley de la gravitación universal, propuso un modelo de universo determinista. Un universo donde todo estaba regido por leyes físicas precisas. Y donde, en teoría, se podía predecir el futuro con exactitud. Suena increíble. Un universo predecible, sin sorpresas. Pero luego la teoría del caos nos mostró que incluso en un universo determinista predecir el futuro es prácticamente imposible. ¿Por qué? ¿Acaso las leyes físicas no son suficientes? Las leyes físicas son válidas, pero hay un factor que complica las cosas. La sensibilidad a las condiciones iniciales. Te refieres al famoso efecto mariposa. Exacto. Una pequeña variación en el presente puede tener grandes consecuencias en el futuro. O sea que el aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un huracán en el Caribe. Es una forma de ilustrarlo. La idea es que el futuro es inherentemente impredecible. Y eso nos lleva de nuevo a la incertidumbre del tiempo. Sí, a pesar de nuestros intentos por controlarlo, por medirlo, por predecirlo. El tiempo sigue siendo un misterio escurridizo. Y algunos físicos incluso proponen que el tiempo, tal como lo concebimos, podría no existir. En serio. De nuevo la teoría del universo bloque. Sí. Algunos físicos creen que el tiempo es una construcción mental, no una propiedad fundamental del universo. Es una idea que da vértigo. Pensar que todo el tiempo ya existe, de principio a fin. Es un desafío para nuestra intuición, sin duda. Y esta evolución en la física, de un tiempo absoluto a un tiempo relativo, e incluso la posibilidad de un universo sin tiempo, tiene paralelos en otras ciencias. La biología, por ejemplo, antes de Darwin, veía a las especies como entidades fijas, inmutables. Una visión estática de la vida. Pero Darwin, con su teoría de la evolución, introdujo el tiempo en la biología. La vida ya no era una foto fija, sino una película en constante cambio. Y este cambio de perspectiva también ocurrió en la neurociencia y la psicología. Aunque al principio, la idea de un sentido del tiempo era un poco vaga. Se pensaba que había una parte del cerebro dedicada a percibir el tiempo. Como si fuera un reloj interno. Pero luego, con los avances en la investigación, se comprendió que la percepción del tiempo es mucho más compleja. Involucra múltiples áreas del cerebro, no solo una. Y durante gran parte del siglo XX, el tiempo fue un tema relativamente descuidado en la neurociencia. ¿En serio? ¿Por qué? Tal vez porque se consideraba un problema demasiado filosófico. Va a ver, porque no se tenían las herramientas para estudiarlo con rigor científico. Pero afortunadamente en las últimas décadas ha habido un renacimiento en el estudio del tiempo en la neurociencia.
Cada vez hay más investigaciones sobre cómo el cerebro percibe y procesa el tiempo. Y se está descubriendo que el tiempo no es solo un concepto abstracto, sino que está profundamente integrado en nuestra cognición, Por ejemplo, la memoria ya no se ve solo como recordar el pasado. sino también como una herramienta para predecir el futuro. Es cierto. La memoria nos ayuda a anticipar lo que va a pasar, a tomar decisiones. Y eso tiene sentido desde un punto de vista evolutivo. Para sobrevivir, nuestros ancestros necesitaban predecir el comportamiento de las presas, de los depredadores, del clima. Y la memoria les daba una ventaja para hacerlo. Increíble. Entonces, el tiempo es mucho más que una simple medida. Es un elemento fundamental de nuestra experiencia, de nuestra mente, de nuestro universo. Y aunque todavía no tenemos una respuesta definitiva a la pregunta de qué es el tiempo, Este deep dive nos ha dado un panorama fascinante de lo que sabíamos hasta ahora. hemos explorado el tiempo desde la neurociencia, la física, la historia de la ciencia. Hemos visto cómo el tiempo nos desafía, nos sorprende, nos hace reflexionar. Y para terminar, quiero dejarte una pregunta para que pienses. Si nuestra experiencia del tiempo está tan ligada a nuestro cerebro, ¿hasta qué punto nuestra comprensión del universo está limitada por nuestra percepción del tiempo? Podría haber una realidad temporal que se nos escape por completo. Es una pregunta que nos invita a seguir explorando, a seguir cuestionando. Y recuerda, este es solo un deep dive en un tema fascinante. Hay mucho más por descubrir, mucho más por aprender. Así que te invitamos a seguir explorando, a seguir investigando, a seguir haciéndote preguntas. Y si te ha gustado este viaje por el tiempo, no olvides suscribirte a nuestro canal para más deep dives como este. Hasta la próxima.